tal, inversores? Hoy en Inversor Sin Fronteras vamos a tocar los 3 puntos del mes de abril que pueden influir más en nuestras inversiones. Este mes además hemos cumplido un año del canal, que ya tenéis el vídeo que hice un poco el resumen de lo que había sido este año. Empezamos. El resumen mensual aparecen 3 noticias, una es la inflación, otra es el crecimiento y otra el tipo de interés. Son 3 aspectos que influyen de forma notable en los inversores. Como siempre, pediros que os suscribáis al canal, darle al like si os gustan los vídeos, activar las notificaciones y, muy importante, vuestros comentarios para generar nuevos contenidos. El trabajo que realizo en YouTube es un trabajo personal. Pretendo ayudar a la gente que empieza en el mundo de las inversiones y, ante todo, no es ninguna recomendación de inversión ni asesoramiento legal ni fiscal. La inflación es el aumento generado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. No confundamos con IPC, que aunque está muy relacionado, el IPC se centra en una cesta de productos en unos establecimientos determinados y la importancia del IPC, que tiene mucha influencia pues, para diferentes temas, como puede ser la subida de salarios y todo eso. Pero el concepto de inflación es mucho más amplio. La inflación se refiere a todos los productos y el IPC a un determinado grupo de productos. Así también la inflación subyacente es la inflación reflejada en el índice de precios al consumo cuando en esta no se toma en cuenta los productos energéticos ni los alimentos no elaborados. Por eso muchas veces dan la inflación subyacente, que es inferior normalmente que el IPC y por supuesto inferior a la inflación, pero cuando nosotros vamos a la estación de servicio no le podemos decir, oiga, no me suba usted que esto no entra en el IPC. Entonces los combustibles, por ejemplo, no entran, o los alimentos no elaborados. El concepto de inflación es sencillo, es que hace unos años tú con $10 podías hacer una compra determinada y unos años después, pues con esa misma cantidad de dinero, pues la compra que puedes hacer es muy inferior. Aquí tenéis una gráfica de los precios de la inflación en los últimos 37 años. ¿no? Como veis, venimos en los años 70 y 80, hubo una inflación muy alta, del orden del 16, 17%, fue cayendo. Ya cuando entramos en la Comunidad Europea, la inflación pues ya se nos puso en valores de 2, 3, 4%, y como veis hemos estado hasta con valores negativos en 2009 después de la crisis, en 2015, en 2020 en el que tuvimos la pandemia, y de repente se dispara a niveles que no se conocían desde el año 85. Y esto va a seguir subiendo por varias razones. Primero, por la gran oferta monetaria que los bancos centrales inyectaron a la economía para activarla. Venía ya dopada desde el 2008, cuando tuvimos la crisis subprime. Pero luego se ha mantenido de alguna manera y en la pandemia pues se disparó. Y entonces ese aumento de oferta monetaria, ese aumento de dinero en el mercado, lo que hace es que al final pues los productos y los servicios tiendan a valer más unidades monetarias por el mismo servicio o producto. Aparte de eso, le unimos el tema de la pandemia, que en 2020 generó un shock en el sentido de consumo, también de oferta, porque muchas industrias pararon, el consumo se fue a mínimos, y recordar que hace poquito, hace meses, el crudo llegó a tener valores negativos. Y también le tenemos que unir, por supuesto, el tema de la guerra. Eso también ha influido notablemente, ¿no? Entonces tendremos un crecimiento de inflación. Espero que se pare y lo volvamos a situaciones normales, porque una inflación del 1, 2, 3% es hasta positivo, siempre que esté relacionada también con el crecimiento de las economías.
Como os digo, la inflación seguirá alta y, por ejemplo, hoy van a dar el IPC en España y seguramente ya pasaremos del 10%. Y esta inflación tenemos que verla como el origen en estos momentos, en los cuellos de botella, es una producida por la oferta. Tenemos un aumento de ahorro, tenemos un aumento de dinero y de repente pues la gente empieza a consumir y tenemos cuellos de botellas en logística, cuellos de botellas en producción. Además, lo que hace es que si han subido las materias primas, esos costes las industrias lo van a ir repercutiendo al producto final, con lo cual el crecimiento de la inflación pues va a ser fuerte. ¿Y eso qué hace? Pues la inflación lo que crea es un empobrecimiento de la sociedad. A los estados les viene bien por dos motivos. Una, porque están endeudados y la deuda se va diluyendo con la inflación, siempre que no suban, hasta que no se empiecen a subir los tipos de interés. Y entonces, en ese sentido, tiene el efecto de diluir la deuda, que está altísima, está disparada, y segundo, el tema de los impuestos. No se nos olvide que al subir los precios suben los impuestos. En el caso de la gasolina, si el impuesto de la gasolina viene a ser del orden del 50%, pues si sube la gasolina, pues una parte importante también se va a impuestos. O en el tema del IVA, imaginaros que un producto vale 1 euro, pues sube a 2, tiene un IVA del 20%, pues ese IVA lo coge los estados. Por eso es un doble empobrecimiento, un empobrecimiento por una parte de que te sube el precio de las cosas y segundo por un aumento de los impuestos. Subirá y lo que harán, que va a ser un punto que vamos a tocar ahora, será subir los tipos de interés. Con el tema de la inflación, lo lógico es que suban salarios. Si suben los salarios y se convertirá un poco en estructural y hará que la inflación dure más tiempo, ¿no? Pero si no, el empobrecimiento de los trabajadores, pues imaginaos 3 años al 10%, pues el 30% de su salario se ha ido al garete, ¿no? Entonces, en ese sentido, es uno de las situaciones más preocupantes para las sociedades y sobre todo pues para las clases medias y bajas. Un poco más, vamos a hablar un poquito más sobre la inflación. Las causas, pues mira, hay diversas causas, ¿no? Unas causas pueden ser una inflación por consumo, eso es cuando hay una demanda superior a la oferta. Una inflación de costes, que es cuando los costes de las empresas van aumentando y, por ejemplo, habéis visto que las materias primas han subido bastante, pues las empresas, para mantener sus beneficios, lo que hacen es subir los precios de sus productos. La inflación autoconstruida, pues es una inflación que va poquito a poquito en el sentido, me suben los precios, yo los subo y es una especie de cadena, ¿no? Y luego tenemos el aumento de la base monetaria, ¿no? Entonces, al haber un aumento de base monetaria, lo que genera es también un proceso de inflación. Y nosotros pues ahora tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos una inflación por consumo porque hay una mayor demanda, por costes, y poco a poco lo que se va haciendo es acumulando. Yo creo que nos estamos en la tormenta perfecta para tener una fuerte inflación. Ya hablando de forma general, tipos de inflación, hemos comentado que en el 2009, el 2015 y en el 2020, pues tuvimos momentos en los cuales la inflación estaba por debajo, era negativa. En Japón ha sido bastante habitual en estos años. Luego tenemos lo que es la estanflación. Dentro de los diferentes años he puesto diferentes tipos de inflación. Se habla mucho de la estanflación, que consiste en inflación alta con decrecimiento de crecimiento, o sea, con decrecimiento del Producto Interior Bruto. Entonces, cuando nos encontramos, y además si entramos en una recesión, pues eso sí que es verdaderamente peligroso, porque nos encontramos con que los precios suben y a su vez nos empobrecemos por el tema de la recesión. Entonces hay que tener realmente esa es la peor de las situaciones. ¿Vamos a camino hacia ella? Bueno, tenemos alta inflación y la información que nos están dando, que lo comentaremos también en el siguiente apartado, pues tenemos una reducción del crecimiento. Entonces eso sí que verdaderamente podría llevarnos a una recesión importante.
En cuanto según el porcentaje, pues ya hemos dicho que tendremos deflación si son negativos, tenemos inflación moderada si nos acercamos al 10%, ya tendremos galopante si nos metemos por encima de esos 2 dígitos y tenemos hiperinflación si ya las subidas son tan elevadas como puede ser pues, en algún país de Sudamérica o de África, ¿no? Las características: exceso de demanda producida por la cantidad de dinero que circulación. Esta es un poco esta es característica de un aumento de demanda. Si tú haces más papelitos y la gente tiene más papelitos para comprar el mismo bien, pues el que lo vende lo hace al mejor postor, ¿no? Entonces, ese tipo de inflación pues era algo que se veía venir, ¿no? Ese aumento de oferta monetaria. Las medidas para corregir la inflación pues son conocidas. Una es evitar el exceso de dinero en circulación, con lo cual para eso lo lógico es que los bancos centrales empiecen a subir tipos, la subida de tipos lo que hace es que el dinero se convierte en más escaso, y al producirse más escaso, pues lo lógico es que la gente consuma menos, ¿no? Y luego, pues el contener el aumento de coste de producción. Cuando se habla reducir el aumento de costes de producción, pues aquí normalmente se suele tirar de lo más fácil, que es el tema salarial. Entonces tú congelas los salarios, no sé, imaginaros si este año sube el 10%, alguien piensa que los salarios van a subir el 10% o las pensiones, entonces es una forma también de frenarlo. Entonces, por un lado es recortar, quitar estímulo, y por otro lado reducir los costes de producción. ¿A quién beneficia la inflación? Pues a los deudores. El que tiene deudas, pensad que, por ejemplo, un Estado pues que tiene por encima, vamos a poner un ejemplo, el 100% de deuda, pues al año que viene tendrá el 90%, ojo, si no sigue endeudándose, que eso es otro tema. Y luego, por ejemplo, pues en estas épocas lo que se hace mucho y en países que tienen alta inflación, pues tiras del crédito de la tarjeta, en el sentido de decir, compro a primeros de mes, imaginaros con una inflación muy alta, pues cuando lo voy a pagar pues 30 días o 60 días después, sin que te entren intereses, pues lo que haces es de una forma, pues lo que compro hoy me sale más barato pagarlo mañana. Los tipos de interés. Los tipos de interés, también conocidos como tasas de interés o el precio del dinero, es la cantidad a pagar por utilizar una cantidad de dinero en un tipo determinado. ¿Esto quién controla los tipos de interés? Los bancos centrales. Tenemos los bancos centrales más conocidos, son la FED, el Banco Central Europeo, el inglés, y tenemos también el japonés, ¿no? Entonces, en el de Japón. Pues esos son los encargados de regular el precio del dinero. Y una vez que ellos regulan, pues bueno, se va distribuyendo esa subida del precio o bajada del precio del dinero a través de toda la cadena financiera. Los bancos centrales, en su ADN, uno de los cometidos más importantes es mantener la inflación controlada. ¿Por qué? Porque la inflación es desastrosa para la economía. Una inflación del 2-3% está bien, pero una inflación del 15 o 20% pues realmente crea unas distorsiones y unos problemas a ciertas capas de la sociedad que nos pueden llevar a situaciones no deseadas, ¿no? Entonces, pensemos, una deuda alta e incontrolada, pues es lo que hemos tenido después de la crisis subprime y durante la pandemia, con lo cual los bancos centrales han tenido manga ancha, han estado dando estímulos en la economía, el dinero pues se ha inundado la economía y como hemos visto en el apartado anterior, pues la inflación ha aparecido. Al principio, recordáis cuando hablaban del 2% y que iba a ser transitoria, pues ya estamos del orden de Estados Unidos entre el 7, ya estamos entre el 7 y el 10, la mayoría de las economías importantes en este mundo, y nos encontramos que además nos hemos acostumbrado a tener unos gastos muy superiores, con lo cual los déficits de los estados hay que controlarlos, ¿no? El tema de la inflación a corto va a ser alta. Lo lógico
es que vaya remitiendo en función de que se vayan tomando medidas. Las medidas posiblemente lleguen tarde, pero se van a tomar. ¿Qué van a hacer los bancos centrales, como la Fed y el Banco Central Europeo? Pues subirán tipos. Ya he anunciado tipos, van a intentar controlar eh, la inflación vía subida de tipos. El problema que tiene la subida de tipos, que es que si se hace muy fuerte o se les va la mano, pues lo más probable es que entremos en una recesión. Y entonces, recordar lo que hemos dicho de esta inflación, tendremos inflación alta y un crecimiento negativo. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy cautelosos y sobre todo como inversores, pues a esto nos puede afectar. La subida de tipos no tiene por qué ir directamente y rápidamente a una bajada de la renta variable, pero al final afecta. Pensad que al final lo que nosotros invertimos son empresas, y si a esas empresas les cuesta más el dinero, pues posiblemente no pueden hacer inversiones, posiblemente algunas de ellas, hay muchísimas empresas que son zombies, pues lo que harán es terminar cayendo, ¿no? Entonces esto es como las fichas de dominó cae una y luego que la siguiente, eso afectará, imaginaros si hay impagos, hay créditos que no se pagan, pues a su vez afecta a los bancos y es una espiral de problemas que no nos interesa a nadie. ¿Qué van a hacer? Pues los tipos de interés van a subir y empezarán a subir rápido. Yo creo que siempre el que más actúa y más rápido es la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo va por detrás. Va por detrás por diferentes motivos. Uno, porque le falta actividad, siempre no es tan proactivo como el americano. Aquí se tienen que poner de acuerdo todos los países miembros y en cambio en el tema de Estados Unidos las decisiones son mucho más ejecutivas, ¿no? Entonces subirán. En el caso de Europa, la pesada deuda que tenemos en la zona sur de Europa, pues también está condicionada y recordar en 2010, 2011 el tema de Grecia, ¿no? Pues eso podría desencadenar un problema en el euro, puede crear una recesión y yo por eso veo que la economía europea pues está mucho más débil, ¿no? Es lógico además que cuando un banco central sube los tipos de interés, a su vez se fortalezca su moneda, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo espero, subida de tipos y veremos cómo aguanta la economía. No os extrañe una alta volatilidad y cada vez que hay una subida, pues que al ir drenando dinero, pues la gente vaya recuperando de los activos de riesgo. Por otra parte, será positivo para la renta fija, pero ojo, al ir subiendo los tipos, lo que va haciendo es aplanando la curva o incluso poniéndola negativa, porque normalmente los tipos actúan la subida de tipos actúan en el tramo corto de la curva, ¿no? Poco a poco eso se va normalizando, pero el efecto es importante. Entonces, la gente que tiene bonos los venderá para coger y los venderá con un descuento para coger nuevos bonos que tengan unos precios más atractivos y poco a poco se irá normalizando la renta fija, ¿vale? El crecimiento. Pues el crecimiento estará influenciado por los dos puntos anteriores, por la subida de tipos y la inflación. El crecimiento, que es el crecimiento económico, es el incremento de la renta nacional o el Producto Interior Bruto de una persona en un país en un plazo determinado. Entonces, como veis, el tema de las previsiones, he cogido en España, pero yo creo que serán muy parecidas en el resto, pues como veis salimos de una crisis, de una pérdida de PIB importante en el 2020, se ha ido recuperando, pero lo que sí se ve es que las perspectivas de crecimiento se han ido deteriorando y de hecho pues el último anuncio del Banco de España dicen que es también la guerra por supuesto ha influido, pero ya veníamos detrás con problemas, ¿no? De atrás con problemas, entonces pues casi bajamos un punto, eso viene a ser del orden de un 20%, que es mucho, entonces sí que hay crecimiento, pero pensemos que ya nos metemos en niveles de crecimiento muy ajustados, entonces
Comentaba antes que Europa, pues no descartemos que pueda entrar en recesión. En el caso de Alemania está muy afectada por los precios de la energía. Estamos en máximos en precios de petróleo y de gas. No se puede, por un lado queremos cortar y hacer boicot a Rusia, pero por otro lado la dependencia de algunos países del norte de Europa es altísima, ¿no? Del norte de Europa y incluso del sur, como es en el caso italiano. Y si el mercado, nuestras locomotoras empiezan a frenarse, pues países del sur que al final pues tienen otro tipo de economía más basada pues en servicios o en turismo, como es en el caso de España, y donde la energía tiene un peso importante, pues lo podemos pasar verdaderamente mal. ¿Qué va a pasar en 2023-2024? Yo creo que 2022 va a ser un año de transición. Veremos cómo se van ajustando las previsiones de crecimiento y veremos la realidad. En el caso de España mejoramos la parte del turismo, eso representa aproximadamente entre el 10-12% de nuestro Producto Interior Bruto, pero 2023-2024 para los países del sur de Europa pueden ser muy, muy, muy complicados. ¿Por qué? Pues tenemos varias razones. Por un lado, la deuda alta y creciendo, y los tipos de interés creciendo. Entonces, si tú juntas deuda y tipos, pues uno que tiene deuda y que el precio del dinero que le prestan sube, pues le va a ahogar más, ¿no? Entonces, en ese sentido, a los países muy endeudados una subida de tipos le influye muchísimo, y eso nos puede llevar pues a una recesión, a esta inflación, o quedarnos como ahora, que tampoco estamos bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco el panorama de las tres palancas que hemos visto, como es el caso de la inflación, como es el tema de tipos y el tema del crecimiento, pues lo que estamos haciendo es ahondando en aquello que llamaba yo la tormenta perfecta de deuda, tipos y sobre todo pérdida de crecimiento. Como siempre, si os ha gustado, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y como siempre esto continuará. Que los mercados estén en situaciones complicadas, lo que nos tiene que hacer es revisar nuestro plan y ajustarnos a él. No están las cosas fáciles, pero cuando también os tenéis hoy un vídeo interesante que es comprar en situaciones de pánico. Yo creo que en este sentido se abre, yo por lo menos en estos momentos lo que estoy es viendo qué cosas buenas y de calidad se pueden comprar. Seguiremos con los vídeos de actividades en bicicleta, vídeos de plans de inversión, ver temas donde se puede invertir pensando un poco más en el futuro, como es el tema de metaverso y todo lo relacionado con el mundo del 5G. Haremos análisis de países y cómo pueden influir un poco en el resto de las zonas de influencia, y como siempre pues haremos alguna charla al mes para ver la situación del mercado. Muchas gracias y os espero en los próximos vídeos. Hasta luego.